Estamos de regreso, disculpen, hubo un problema técnico aquí, parece que se me desconectó, pero Estás escuchando Radio Montebro. El viento está impregnado de angustia y dolor. La gente está luchando con desesperación. Y tú y aquí sentados endureciendo el corazón. ¿Por qué no alzas tus ojos y demuestras tu amor? Mira que vale la pena luchar por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos fiel. Entregándolo todo, el alma y la piel. Buscando a un hombre a quien seguir.
la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos bien, entregándolo todo, el alma y la piel. Mira que vale la pena luchar por Cristo. Mira que vale la pena vivir por Él. Ganar la vida, perdiendo la vida, siguiendo sus pasos bien, entregándolo todo, el alma y la piel. Aquí estamos de regreso. Qué preciosos cantos, maravillosa gracia y vale la pena. Qué bendición, hermanos, también quería compartir con ustedes, hermanos, la necesidad de oración por nosotros, para que Dios nos provea para terminar ya con el techo del templo de la iglesia. Ya tenemos pues un presupuesto de parte de otro albañil. Como ustedes ya saben, tuvimos un problema con el albañil anterior y bueno, todavía necesitamos oración para que todo eso se arregle, se solucione, ya que ese albañil nos quiere hacer un juicio con el Ministerio de Trabajo. Así que oremos, ¿verdad?, que Dios obre en el corazón de ese hombre para que pueda, este hombre, para que el Señor pueda obrar en la vida de ese hombre y pueda alejarse de ese juicio. Y bueno, también quiero compartir con ustedes esta semana pasada tuvimos un lindo día en la iglesia con visitantes. Tuvimos en total, ¿verdad?, ahí en todas las actividades tuvimos visitantes, tuvimos 2 bautismos. Por la gracia de Dios, cada semana hemos tenido visitantes, cada semana hemos tenido bautismos consecutivamente. Ya hemos tenido, ¿verdad?, la última semana del mes, la primera semana y la segunda semana tuvimos bautismos también. Así que seguimos adelante predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Estamos ganando almas, estamos trabajando con el club bíblico que tenemos, o la horita feliz que le llaman acá, en un barrio, el barrio 13 de julio. Gracias a Dios nos ha dado fruto, hermanos, porque cada domingo vienen casi todos los que se reúnen el sábado en la horita feliz o en el club bíblico, llegan el domingo a la iglesia. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. También pues les pido oración, hermanos, para que Dios nos provea para poder terminar la construcción pronto. Ya tenemos los planes de nuestra próxima conferencia, nuestra 4ª conferencia misionera, el 2, 3 y 4 de diciembre. Estará con nosotros el evangelista Luis Alberto Nieto desde Houston, Texas, a quien, ¿verdad?, le amamos en el Señor, le apreciamos mucho, que siempre tiene la disposición de venir. Y así que les pido por favor que estén orando por esa necesidad de que Dios provea para terminar la construcción. Siga escuchando buena música que exalta, ¿verdad?, al Creador, como es el lema de esta Radio Montebrón, edificando al creyente, ¿verdad?, con buena música, exaltando al Creador, edificando al creyente con buena música. Así es como es. Bueno, vamos a escuchar ahora La Tentación con Rondalla Bautista, La Gran Comisión. Sigue escuchando, llenándolo todo con el Evangelio. Es muy fácil ceder, qué fácil es creer que la desobediencia no traerá consecuencias. Es muy fácil creer, pero qué difícil es cuando tienes que pagar el precio del pecado y de maldad.
sostenga, que te guíe su verdad, y muy pronto tú verás que con Cristo tienes mucho más. Viene a tu corazón, es muy fácil ceder. Qué fácil es creer que la desobediencia no traerá consecuencias. Es muy fácil creer, pero qué difícil es cuando tienes que pagar el precio del pecado y de maldad. Te sostenga, que te guíe su verdad, y muy pronto tú verás que con Cristo tienes mucho más, y muy pronto tú verás que con Cristo tienes mucho más. נפלא חסד ישוע, רב ומקרושעים, איך בלשוני אביע, כל שפתו דותר, את נשמתי שירכו, ומסעי סבי, בחסדו הנפלא הושיע, בגן. נפלא וכשע מושיע, אז ברם לי נחשולה הג'ם גלב, נכל כך גבוה, נכל כך גיבוה, משכיל לכולם אפילו אני. רב מכל רובון ומכל פשע, אז מכל קלום מכל חכם, מחלי יושיע שמו שלך מושיע ושמחה. נפלא חסד ישוע, עליך עובדים כולם, רק בחזון הגעתי לישוע גדולה. כל הסיכי שיברו, בחטאי שבר, יחזו אליפה מושיע בגן. רק נפלא וכשע מושיע, אז ברם לי נחשולי הג'ם גלה, נכל כך גבוה, נכל כך בגבוה, מספיק לכולם אפילו אני. רב מכל רבון ומכל פשע, אש מכל קלון מכל חלפן, מחלי יושיע שמו שלך מושיע ושמחה. נפלא חסד ישוע, גם לתנוערו, גם בחוטא רוחבו, גם לעמיתרו. שלום עולמים גן עדן, כל מאמין נוחת, כי חסוך נפלא מושיע גדול. אך נפלא
נפלא וכשהמושיע, אז ברם לי נחשולי הג'נגלה, מכל כך גבוה, מכל כך מגבוה, מספיק לכולם אפילו אני. רב מכל רבון ומכל פשע, אז מכל קלום, מכל חלפם, מחלי יושיע משה לך מושיע, נשי מכאן. מחלי יושיע משה לך מושיע, נשי מכאן. Estás escuchando Radio Montebro. Amén, hermanos, qué bendición. Estamos aquí de regreso en el programa Llenándolo Todo con el Evangelio. Queremos enviar un saludo al hermano José Pillado, que ya se está reportando. Bienvenido, hermano. Dice, ¿ya se terminó? No, hermano, todavía no se termina. Estamos aquí, ya tuvimos un problema técnico, pero estamos de regreso, ¿verdad? Por eso continuamos, ¿verdad? Nuevamente el programa. Y en un momento ya vamos a ir a la enseñanza porque ya el tiempo se nos va muy, muy rápido. Queremos mandar un saludo también a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? A través de su celular, por internet, por Spreaker o por la aplicación, ¿verdad? Que tenemos también de iTunes o por la página oficial, ¿verdad? De Radio Montebrón. Queremos enviar un saludo al hermano Marcos López, que nos escucha de acá de Jujuy, San Salvador de Jujuy, un hermano colaborador nuestro de acá de la ciudad. Así que gracias por escuchar el programa Llenándolo Todo con el Evangelio. Siga escuchando este programa con enfoque misionero y vamos a escuchar ahora este canto, Este es un día especial, con Embajadores del Rey. Ya regresamos después de este canto. Porque las sombras se van con su luz, no más lamentos, no más soledad. Este es un día especial, es un día de gozo. Hermoso es caminar
lamentos, no más soledad. Este es un día especial, es un día de gozo. Este es un día especial, es un día de gozo. Este es un día especial, es un día de gozo. Este es un día especial, es un día de gozo. Radio Montevideo. Estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón.
cosas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Estás escuchando Radio Montebro. Él cuenta cada estrella al brillar, Él sabe cuánta arena hay en el mar, Él ve cada ave al caer. Creó los montes y el mar, y todo puede controlar. De su creación tiene el poder. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. No sé lo que mañana traerá, no sé qué pasará, muchas cosas no las sé. No tengo las respuestas a las preguntas de la vida, pero sé en quién yo he creído. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Sabe quién soy. Sabía mi nombre cuando mi cruz él cargó. Sabía mis faltas y mi culpa tomó. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy.
exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Muy bien, hermanos, ya estamos aquí de regreso para la enseñanza de la palabra de Dios. Esta noche, hermanos, voy a estar hablando sobre el tema esperando en la voluntad de Dios, esperando en la voluntad de Dios. Muchas veces me han preguntado, ¿verdad? Me han hecho la misma pregunta en varias ocasiones. Pastor o hermano, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Yo me he dado cuenta que más allá de andar tratando de saber la voluntad de Dios, ¿verdad? O entender la voluntad de Dios, perdón, debemos de aprender a esperar en la voluntad de Dios. Y como misionero me doy cuenta que eso ha sido un factor muy importante porque yo recuerdo cuando estaba preparándome para ser un misionero, en el momento no sabía dónde el Señor, ¿verdad? Dónde era la voluntad de Dios que yo estuviera. Así que solamente me preparé y me puse en el camino correcto. Me ocupé en servirle al Señor en donde yo estaba. Y algo que me recuerdo mucho que mi pastor me decía, el pastor Benjamín Romero me decía, si no lo haces aquí, no lo vas a hacer en ninguna otra parte. Así que al principio no me caía bien esos dichos, esas palabras, pero es muy cierto, hermano, es muy cierto, hermana. Si usted no participa, no se involucra en su iglesia, muy difícilmente va a hacer algo diferente en otros lugares. Así que vamos a escuchar el mensaje esta noche, esperando en la voluntad de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, dice, la Escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. También el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura, Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También el capítulo 5, verso 17, dice Efesios capítulo 5, verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Y bueno, también la Biblia dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, hermanos, cada uno de nosotros debemos de enfocarnos no tanto en entender la voluntad de Dios, sino en conocerla y obedecerla, sino en esperar en la voluntad de Dios, porque aunque a veces nosotros pensamos que el estar en la voluntad de Dios implica que todo va a salir bien, hermano, tenemos ejemplos como la vida de José, que fue perseguido, fue vendido por sus hermanos, intentaron matarlo, sus propios hermanos. Después lo vendieron como esclavo a Potifar, siervo de Faraón, y tantas cosas que le sucedieron. Más adelante la mujer de Potifar lo acusa y él para en la cárcel por causa de la mujer perversa que lo perseguía. Y nos damos cuenta, hermanos, algo que nos dice la palabra de Dios, dice, mas Jehová estaba con José. No es el hecho, hermano, de que las cosas van a salir bien en nuestra vida si estamos en la voluntad de Dios, sino el hecho es, hermano, obedecer la voluntad de Dios, aún a pesar de las circunstancias de la vida o aún a pesar de las consecuencias que traerá el obedecer a Dios. Por eso es importante como cristianos. ¿Cómo puede un cristiano saber la voluntad de Dios para su vida?
pues a través de su palabra, todo cristiano debería estar interesado intensamente en saber la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues es el plan de Dios que tiene para usted y para mí. Si el plan del Señor no es conocido y obedecido, entonces nuestras vidas están malgastadas. Sería una vida cristiana malgastada. Y verdad que nosotros perderíamos el bien hecho del Maestro. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, acerca de cómo podemos tener, hermanos, la palabra de Dios. Nos enseña que Dios revela su voluntad a aquellos que desean conocerla. Juan capítulo 7 versículo 17 dice la Biblia, libro de San Juan capítulo 7 versículo 17. Dice la Escritura: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos da el poder, hermanos, cumplir su voluntad en nuestras vidas. Ya sea que alguien busque la guía, ¿verdad?, de alguien, o a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios, o a través de una predicación directa de la palabra de Dios. En esta noche, hermanos, quiero darles 5 pasos que nos ayudarán por casarse y a veces por la desesperación tan preciado, es tan precioso, porque de ahí determinará nuestro futuro, hermano, hermana. Recuerde que las decisiones determinarán su destino. No es que es por mala suerte, es por malas decisiones que muchas veces nos va mal. Así que voy a darle esta noche 5 pasos para esperar en la voluntad de Dios. En primer lugar, hermanos, número 1, usted debe de rendirse completamente a su voluntad. No es mi voluntad, no es su voluntad, es la voluntad de Dios. Rendirse, precisamente rendirse a la voluntad del Señor. Hay que entender, hermanos, que a veces la voluntad de Dios requiere de una situación difícil en nuestras vidas. Vamos a ver algunos textos en la Biblia, en Primera de Pedro, que nos damos cuenta precisamente de ese concepto bíblico. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, yo sé que a veces nos confunde esto, pero a veces hay tiempos que Dios aprueba el que nosotros pasemos por una dificultad, el que pasemos por una prueba en nuestras vidas. Y lo único que tenemos que hacer en ese momento es aprender a esperar en la voluntad de Dios. Esto significa dejar a un lado esperanzas personales, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Es querer por sobre todo hacer la voluntad de Dios. Pablo se rindió cuando él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor le llamó.
aprendemos a rendirnos totalmente a su voluntad. Entonces, número 2, confesar, precisamente, hermanos, confesar su incapacidad de hacer la voluntad de Dios, su incapacidad de hacer la voluntad de Dios. Si queremos estar en el centro de su voluntad, debemos confesar y abandonar cualquier, hermanos, pecado secreto que nosotros tenemos. Es obvio, hermanos, que muchas veces el pecado nos aleja de la voluntad de Dios, y eso es lo que debemos nosotros de hacer, confesar nuestra incapacidad de hacer su voluntad. En otras palabras, decirle al Señor: Señor, yo no puedo solo, te necesito, yo necesito tu ayuda para hacer tu voluntad, para esperar en tu voluntad. Hermano, el pecado muchas veces, hermanos, nos aleja de la voluntad de Dios. Y qué importante, hermanos, es que nosotros recordemos las palabras del salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. También deberíamos confesar nuestra propia incapacidad e inhabilidad y depender de su poder. Salmos 139, 23 y 24. Dice la Escritura en Salmos capítulo 139. Debemos de confesar nuestra incapacidad o inhabilidad de hacer su voluntad. La verdad que no lo podemos hacer solo, necesitamos del Señor. Dice en Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchas veces gente quiere encontrar la voluntad de Dios, quiere entender la voluntad de Dios, pero eso no es lo que debemos de hacer, hermanos. Debemos, hermanos, de aprender, hermanos, en conocer y saber su voluntad y obedecerla. Pero debemos de reconocer nuestra incapacidad de lograrlo. Necesitamos la ayuda de Dios. Decirle al Señor: Señor, confieso que soy un pecador, confieso que mi pecado me aleja más y más de tu voluntad, y te pido que me ayudes a hacer tu voluntad y a esperar en ella. También, hermanos, en tercer lugar, dije 5 pasos para esperar o aprender a esperar en la voluntad de Dios. Rendirse totalmente a su voluntad. Número 2, confesar su incapacidad de hacerla, ¿verdad? Y de decidir que Dios le ayude, pedir a Dios que Dios le ayude a cumplir esa voluntad y esperar en ella. Pero número 3, hermano, orar. Orar, esto es simplemente, hermanos, significa que debemos venir delante del Señor regularmente pidiendo su dirección. Orar por su voluntad en nuestras vidas. Orar que Dios nos ayude a esperar, a esperar y a encontrar, hermanos, a saber su voluntad. No deberíamos de decirle: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Yo creo que no debemos de entenderla, debemos de obedecerla. Así que debemos de orar a Dios. Perdón. Debemos de orar a Dios pidiéndole que haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Nuestras oraciones deberían tener su nombre, hermanos, en primera fila, hermanos. Siempre decirle: Señor, hágase tu voluntad. Su gloria como nuestra máxima meta. Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, a glorificar tu nombre con mi vida. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces nosotros tomamos decisiones apresuradamente porque no aprendemos a esperar en su voluntad, pero también es porque no hemos estado orando
por aquello que queremos hacer. Número 1, rendirse totalmente a su voluntad. Número 2, confesar su incapacidad de cumplirla. Número 3, orar por la dirección de Dios para su voluntad. Y número 4, hermanos, número 4, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es conocida como la palabra de Dios revelada. No hay nada oculto, no hay nada nuevo, dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Lo que tenemos en la palabra de Dios está escrito ya para darnos a conocer la voluntad plena de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más revelaciones, ya no hay manera que Dios se comunique a través de nosotros, a través de sueños con nosotros. Él se comunica con nosotros a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la palabra revelada, a través de la predicación directa de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, léala mientras está, hermano, ahí en su trabajo, en su descanso, cuando está usted ahí en su casa a solas, cuando se pone de rodillas para orar, puede tomar su Biblia y leer su Biblia y pedirle a Dios que le hable a través de ella. Léala, lean lentamente, atentamente, plenamente, expectativamente. No solamente debe leer por leer, debe leer esperando que Dios le hable, mi hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy importante, mi hermano, mi hermana, estudiar diariamente la palabra de Dios. Solo así podrá conocer y saber la voluntad de Dios. Recuerde, hermanos, la voluntad de Dios, como dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice ahí, es buena, es perfecta y es agradable. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerde, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay pierde, hermanos, no hay manera que usted va a perder si usted sabe la voluntad de Dios y la hace. Lo peor es saberlo y no obedecerla. Qué tristes aquellos jóvenes que por alguna razón no han obedecido a la voluntad de Dios para servirle como misioneros. Hay muchos jóvenes, hay hermanos en las iglesias hoy en día que saben que Dios les ha llamado, saben y tienen el deseo, tienen el llamado, pero no están dispuestos a obedecer. Y hay quizás jóvenes ahora estudiando una carrera porque sus padres no les permiten ir al instituto bíblico para estudiar para misioneros o para pastores. Y qué triste es un joven alejado de la voluntad de Dios. Nunca nada te va a salir bien. Nada nos saldrá bien si estamos fuera, alejados de la voluntad de Dios. Y número 5, hermanos, esperar. Esperar. La palabra de Dios, hermanos, nos habla claramente, hermanos, de que nosotros debemos de aprender a esperar en su voluntad, hermano. Dice la palabra de Dios, un versículo que me llama mucho la atención cada vez que pienso en estas situaciones de la vida, de las dificultades. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Hermano, hermana, fiel es Dios. Solamente espere en el rescate de Dios. Porque la Biblia dice claramente en el libro de Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás en este momento usted está pasando por una dificultad en su vida, por una enfermedad que no la comprende, que no puede salir de ahí. Usted puede darse cuenta de algo muy importante, hermano, hermana, que Dios nunca llega tarde.
Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cada uno de nosotros debemos de aprender a esperar en su voluntad. Si Dios no responde inmediatamente, espere. El hecho que Dios no contesta no quiere decir que Él no escuchó. Dice en primera de Juan, capítulo 5, uno de mis versículos favoritos en cuanto a la oración, porque esa es la seguridad que nosotros tenemos, que cuando nosotros pedimos, hermanos, Él nos oye. Dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, hermana, el hecho que usted no obtenga una pronta respuesta de parte de Dios, eso no quiere decir que no está escuchando. Dios nos escucha. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante, mi hermano, mi hermana, es, hermano, acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordar ese versículo tan precioso, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante recordar que Dios nunca llega tarde. Esperar en Él, esperar su respuesta. Si ha pedido la dirección de Dios y no llega la respuesta, entonces la guía de Dios para ti y para mí debe ser a través de su palabra revelada, a través de una predicación. Si realmente está confiando en el Señor, no se apresurará. Dice la Biblia, el que creyere no se apresure. Isaías 28:16. Dios nos revela su voluntad en diferentes maneras, hermano. Puede usar a una persona, puede usar una sola cosa, puede ser una combinación de las siguientes cosas que quiero darles, hermano. En primer lugar, Dios puede usar la guía a través de la Biblia. Las Escrituras nos dan dirección en dos maneras. Primero, de todo. Ella definitivamente, hermanos, nos prohíben ciertos cursos de acción o ciertas cosas que debemos de evitar que nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Guía a través de la Biblia. Otro método que Dios utiliza es guía a través de otros cristianos. A veces la ayuda, a buscar ayuda, hermanos, el consejo de otros cristianos maduros espirituales a través de sus experiencias y consejos pueden a menudo salvarnos de una mala decisión o de una seria caída. Hace poco un hermano me llamó y me pidió mi opinión con respecto a su relación. Yo le dije que pues yo tenía mis reservas y tenía mis dudas de que si él debería de estar con esa joven. Ahora, hermano, hermana, yo personalmente me he dado cuenta que es importante cuando no tenemos una dirección clara o una idea clara de lo que Dios quiere que hagamos con ciertas cosas, vayamos y pidamos consejo. El consejo sabio, dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. No porque somos hermanos cristianos maduros, no necesitamos, hermanos, un consejo. Proverbios, la Biblia lo dice, hermanos, en Proverbios capítulo 1, versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Qué importante, hermanos, es para cada uno de nosotros recordar de buscar guía a través de su palabra, para conocer su voluntad, para saber su voluntad, guía a través de otros cristianos. Número 3, guía a través de las circunstancias. A veces las mismas circunstancias Dios las utiliza para darnos a conocer lo que está sucediendo. Número 4,
Él usa también otro método, guía a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede influenciar nuestras vidas y traer convicción a nuestras vidas de las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Y también, hermanos, también está muy claro que nosotros podemos ser influenciados a saber la voluntad de Dios a través de una palabra adicional. ¿Qué es una palabra adicional? Bueno, a través de alguien que se acerca a nosotros a darnos una palabra, a darnos un texto bíblico. Justamente el día de ayer compartía con un hermano una situación que él está pasando, y me dijo este hermano, estaba leyendo el libro de Hebreos capítulo 11 para ayudarme y animarme a entender mi situación que tengo ahora. Y le dije, mire hermano, que no es casualidad, pero qué interesante. Justamente el día de ayer estaba predicando en la iglesia sobre ese capítulo, Hebreos capítulo 11, acerca de los héroes de fe. Y hermano, hermana, si usted está teniendo dificultades en saber la voluntad de Dios para su vida, pida consejo. No esté tratando de hacer las cosas a su manera, pida consejo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje de esta noche. Te pido por favor que nos ayudes a seguir adelante esperando en tu voluntad. Te pido, Señor, por los oyentes, te pido por mi vida también, por mi familia, mis hijos. Ayuda a mis hijos, a Joshua, Caleb, Joel y Leví. Ayuda en especial, Señor, a Joshua y Caleb, que son los mayores, a esperar en tu voluntad. Cuida a mi familia, cuida a cada uno de los oyentes, Señor. Y dijiste, oh Jehová, hay mucha necesidad, y yo quiero ser usado, hazme un instrumento santo, ser muy útil en tu mano, predicar contra el pecado. Pues heme aquí, yo ya estoy presto, dame, Señor, aceite fresco.
y dijiste al Señor, lléname de compasión. Y que pueda rescatar muchas almas del pecado, pues yo quiero ser usado y de ti tener el fuego. Lléname de tu presencia, pon en mí aceite nuevo. Pues heme aquí, yo ya estoy presto. Dame, Señor, aceite fresco. Pues heme aquí, yo ya estoy presto. Dame, Señor, aceite fresco. Muy bien, hermanos, aquí estamos de regreso ya para despedirnos del programa porque ya nos quedan 2 minutitos nada más y vamos a despedirnos, no sin antes pedirles que sigan orando por la familia Kiwa en Argentina. Sigan nuestras publicaciones ahí a través de nuestra página de Facebook, Familia Kiwa en Argentina, y si desea más información acerca de nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, ahí encontrará la información en nuestra página de Facebook. Lo dejamos con este canto, He Knows My Name. Count the stars, one and all, knows how much sand is on the shores, sees every sparrow that falls. He made the mountains and the seas, he's in control of everything, of all creatures great and small, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause he knows my name. I don't know what tomorrow will bring, I can't tell you what's in store, I don't know a lot of things, I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I have believed, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause he knows my name. He knew who I was when he carried my cross, he knew that I would fail him, but he took the loss, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't
every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebron.